Y buenos días, compañeros. Es un honor para mí estar esta mañana con todos ustedes. Fernando Lázaro Carreter decía que el idioma es nuestro patrimonio común más consistente y en un mundo donde todo se desmorona y todo nos separa, tal vez las palabras sean el único material con el que construir los puentes necesarios. Saber utilizarlas adecuadamente es a veces la mejor manera de unir y la única de propiciar el entendimiento. Para ello conviene que seamos precisos en su elección y que tratemos de ajustarnos a las normas establecidas por la gramática y la ortografía, tanto al hablar como al escribir. Y digo tratemos porque ya subrayó Julio Camba que un idioma que estuviese obligado a ajustarse a la gramática sería algo así como una naturaleza que estuviese obligada a ajustarse a la historia natural. La gramática es imprescindible, aunque por suerte no inamovible, y quizás sea buena idea ir simplificándola antes de que termine por simplificarnos a nosotros, como también decía Gabriel García Márquez. Con todo esto es indispensable conocerla y respetarla. Quien se atreve a no hacerlo debería tener buenas razones y gran discernimiento. Las reglas están para saltárselas, pero solo después de sabérselas de memoria. Como periodista y novelista me inquieta algo que señalaba John Banville en una entrevista que le realizaron en Letras Libres en septiembre de 2013, el año anterior a ser nombrado príncipe de Asturias de las Letras. Decía lo siguiente: los periodistas son todos buena gente y tienden a insistir en sus libertades. Hay un periodismo que es bueno y también un periodismo no tan bueno. Lo que me preocupa es que en las escuelas no se enseña gramática y la gramática es la base. Sin la gramática no puedes tener un idioma. Cuando trabajaba de editor en un periódico teníamos 27 subeditores. Es posible que ahora ni siquiera haya un corrector. Eso sí que es un problema. En nuestro periódico no se publicaba nada que no estuviese reescrito o revisado, pero ahora ya no se acostumbra a trabajar de ese modo. Esa idea fue la esencia también del discurso que pronunció Arturo Pérez Reverte en la celebración del aniversario de los 30 años del periódico El Mundo. Coincidiendo con Banville, el académico resaltó la importancia de ese ángel de la guarda de antaño, de ese corrector que ya en tantas publicaciones físicas y más aún en las digitales ni siquiera existe, con un texto, por cierto, que arrancó los aplausos más entusiastas de los asistentes y que comenzaba diciendo lo siguiente: en otro tiempo, en cada redacción de periódico, radio o telediario, había un señor mayor, serio, silencioso, de aire respetable, que se pasaba la jornada leyendo lo que otros escribían. De vez en cuando alguien dejaba de teclear, iba hasta su mesa y le preguntaba, por ejemplo, si la palabra obnubilado se escribía con N o con M después de la primera B. Y entonces el señor, serio y silencioso, con la ceniza del cigarrillo cayéndole sobre las páginas mecanografiadas que tenía en las manos, alzaba la vista y lo miraba 3 segundos que al interrogador se le hacían eternos antes de responder con hiriente paciencia: con N, hijo mío, se escribe con N de analfabeto. Por fortuna hay correctores en las editoriales, algunos mejores que otros, todo hay que decirlo, y son muchas las personas a las que les interesa la gramática y también la ortografía como profesionales de las letras en cualquiera de sus vertientes, o como hombres y mujeres con ganas de hablar y escribir bien, que también los hay, que no tienen nada que ver con este mundo y sin embargo se preocupan mucho de hacer las cosas como corresponde. Y está claro que la nueva edición de la gramática y ortografía básicas de la lengua española que se presenta hoy ayudará a que lo consigan. Tras la edición de 2009 de la nueva gramática de la lengua española, primera gramática académica desde 1931, y el resultado de 11 años de intenso trabajo de las 22 academias de la lengua española, que constaba de 2 volúmenes, Morfología y Sintaxis, iba dirigida a un público profesional y se convirtió en superventas, apareció la del 2010, titulada Manual de Gramática, con 1000 páginas, con los mismos capítulos que la versión extensa, pero tratados de forma más resumida y asequible para poder llegar así al público en general. Luego, en 2011, se publicó la versión básica de la nueva gramática de la lengua española, nacida con vocación popular, afán divulgativo y con 350 páginas, donde se incluía una versión resumida, simplificada y muy didáctica de la obra académica. Por otro lado, en 2010 se publicó también Ortografía de la lengua española, una edición revisada, actualizada y ampliada de una de las obras troncales de la Real Academia Española, y en 2012
Ortografía Básica, una obra de consulta básica, como indica su nombre, nacida con vocación popular y afán divulgativo también, en una versión otra vez resumida, simplificada y muy didáctica de la gran obra académica. Y por fin, en 2019, se publica la Gramática y Ortografía Básicas, donde se agrupan las dos versiones básicas de la nueva gramática y de la ortografía. Y con esta edición conjunta de las dos obras, las academias esperan poner en la mano de los hablantes las estructuras gramaticales y las normas ortográficas de nuestra maravillosa lengua que comparten más de 580 millones de hispanohablantes. Pero ante todo, impera la voluntad de facilitar el acceso a dos obras de síntesis que conjugan a cualquier usuario. Y es por ahí por donde yo quiero empezar a preguntar a nuestros invitados, a Salvador Gutiérrez, que como saben ustedes es miembro de la Academia y es además responsable de los volúmenes de ortografía, mientras que Ignacio Bosque, que no está en estos momentos, es responsable de la gramática. Y por otra parte está Adriana Valdés, que es directora de la Academia Chilena de la Lengua. Y empiezo por ahí, si les parece oportuno, porque cuando hablo de cualquier usuario, ¿de verdad es que un volumen de estas características, un libro de estas características, es para cualquier usuario? Pues cuando redactamos la gramática básica, siempre se piensa en un objetivo muy concreto. Has resumido muy bien que ha habido una gramática voluminosa de 4.000 y pico páginas que respondía a las necesidades de un público muy concreto, que era universitario, un público de investigadores. Y cuando se redactó el manual, pues también para alumnos universitarios que estaban iniciando la universidad y los estudios gramaticales. Cuando abordamos las dos, tanto la ortografía básica como la gramática básica, ya se piensa en un público más, es decir, que tiene ese público mucho más amplio, que es el público que estudia el bachillerato, es el público que una vez estudiado el bachillerato, que tiene ciertas nociones sobre gramática, se dedica a otras profesiones, a otras carreras. Es el público que los padres de familia tienen que explicar la gramática a sus hijos. Es decir, no es para un niño, pero es para alguien que ha tenido cierta introducción gramatical y que necesita un apoyo, un recuerdo y algo que esté muy claro, muy sistematizado, muy ejemplificado, muy inteligible. Y por eso tanto la ortografía básica como la gramática básica han tenido mucho éxito y han sido muy bien recibidos. Hay una influencia que normalmente no se constata a veces, pero se constata de manera indirecta. Las editoriales educativas están siguiendo tanto la gramática básica como la ortografía básica al pie de la letra, casi hasta en las definiciones, en la terminología, etc. Y eso está haciendo mucho bien, porque está unificando la terminología, está unificando los conceptos de los distintos métodos de enseñanza, que era muy necesario. ¿Y contrarresta un poco el uso que se está haciendo tanto de gramática como sobre todo de ortografía en las redes sociales? Bueno, eso es otro problema distinto. Es decir, las redes sociales evidentemente van presionadas por una brevedad, por una urgencia, por cierto descuido. Los tweets que recibimos, por ejemplo, en el servicio de consultas de la Real Academia Española, a veces nos increpan y a veces nos increpan con falta de ortografía, y con falta de gramática. Bueno, ayer todavía recogía una charla, una mesa redonda de tweets que llegaban ayer mismo, que no tenían ni puntos de interrogación, no tenían acentos, no tenían puntos finales, etcétera, y tenían pues cierto aire de suficiencia, ¿no? Por cierto, que efectivamente ese papel que tenían antes los correctores, en los que el que tenía cierta duda pues iba y le preguntaba, ahora tiene otra solución. Tiene, por un lado, un diccionario prehispánico de dudas
magnífico diccionario al que se puede consultar por red, y tiene también la posibilidad de consultar a través del servicio de consultas de la Real Academia Española, que recibe pues cientos de consultas todos los días. A veces hemos llegado a picos de 700 consultas diarias. 700 El problema es que los periodistas a veces no vamos sin tiempo incluso para eso, con lo cual... Respondemos de una manera muy rápida. Sí. Bueno, ¿sí? ¿Verdad? Sí, y además con mucho humor. Yo quería decir eso cuando las consultas que llegan en Hispanoamérica se lee, cuando leemos las respuestas que da la RAE, son respuestas adecuadas a las redes sociales, es decir, son cortas, son contundentes y son además, cuando lo merece la consulta, muy divertidas. Así es que eso creo que hay que destacarlo. Desde luego que sí. Siento mucha curiosidad por saber cómo se hacen los libros académicos en el siglo XXI. ¿Hay mucha gente y ponerse de acuerdo? Sí. ¿Todo el mundo participa? ¿Cómo se hace esto? Bueno, desde la Academia Chilena de la Lengua, desde todas las academias americanas en realidad, nosotros recibimos constantemente consultas para, ya sea para integrar nuevas palabras al léxico, ya sea para ver si esas palabras se utilizan o no en la zona lingüística en la que nosotros estamos. Y entonces las respuestas de las academias a través de sus comisiones de lexicografía, por ejemplo, son un insumo de ASALE para todo el trabajo académico que se centra acá, pero que se hace en realidad de manera policéntrica. Y eso es interesantísimo, porque verdaderamente cuando hablamos del número de hablantes que tiene el español y nos damos cuenta que la norma tiene múltiples centros de autoridad y no solo uno, entonces las academias se sienten representadas por las obras de la ASALE. La ASALE es la identidad de las academias en conjunto. Sí. Más difícil todavía, pero bueno, supongo que hay un núcleo duro que es el que construye todo y después se pone en comunicación con todos los demás. Y ese núcleo duro en la Academia de la Lengua en España, no sé cómo funciona, porque ponerse de acuerdo sobre cualquier asunto no debe ser fácil. Bueno, Adriana ha hablado de los múltiples focos que engendran una obra, ¿no? Es decir, en principio se comienza por unas reuniones como los congresos que tenemos ahora, en los que se aprueban proyectos que son panhispánicos. Y esos proyectos panhispánicos, que se inauguraron con el Diccionario Panhispánico de Dudas, publicado en el 2005, pues en el mismo acuerdo hay como una génesis de cómo se va a gestionar. En unos casos, por ejemplo, pues en la gramática teníamos un gramático excepcional que es Ignacio Bosque. Ignacio Bosque fue el que fue coordinando con 70, 80 colaboradores que participaron en la redacción, de que, como se ha dicho, 11 años, ¿no? Que luego informes que fueron enviados a todas las academias, que fueron enviando sus mociones, sus observaciones, sus correcciones, y luego se aprueba de forma escalar, primero en una comisión interacadémica y por fin en una sesión plenaria. Y la ortografía fue parecido. Es decir, hay un acuerdo inicial de hacer una obra magna de la ortografía. En 1998 se había presentado la ortografía de la lengua española, un librito de 160 páginas. El mismo día de la presentación ya se hablaba de la necesidad de hacer una ortografía científica, una ortografía más clara y más exhaustiva, y a partir de ahí pues se encarga al Departamento de Español al Día. El Departamento de Español al Día pues elabora unos borradores, se envían a las academias, se establecen comisiones interacadémicas, hay reuniones de las comisiones interacadémicas, algunas con bastante sacudida, como la de Chile, que tuvimos el... Sí, tuvimos... ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El terremoto. Ah, bueno, no. Claro, el terremoto. Creía que era otro tipo de sacudida. Sí, sí. Pilló a los lingüistas trabajando, habían llegado y estaban en un hotel trabajando y vino esta cosa que fue verdaderamente
Tremenda, Y claro. Quedaron presos, ¿verdad? No podían Sí, volver. fue una experiencia excepcional, pero seguimos trabajando. Sí. Yo recuerdo que... ¿De verdad? Sí, sí. Fue a las 2:30 de la mañana, hubo un terremoto brutal, de 8,6, era brutal. Y todos amanecimos en el hall. Yo tardé un poco, me llamó Pilar. Y a las 11 de la mañana, pues un catedrático boliviano dice: estamos todos mirándonos, vamos a terminar odiándonos, vayamos a trabajar. Y nos fuimos a trabajar. Y cada poco había una réplica del sismo, ¿no? Y salíamos... Pero así aprobamos una parte de la ortografía. Y quiero saber, en España y en Hispanoamérica, ¿hay diferente normativa o todo es exactamente igual? Esta es la gramática básica y la ortografía básica, y a ella estuve conversando precisamente con José Luis Samaniego, que participó mucho desde nuestra academia en esto, junto a Alfredo Matus, por supuesto, el director de entonces. Y él me dice que ahora se están haciendo además las gramáticas en Chile tomando como base esta, Ajá. de tal manera que puede haber ejemplos que tengan más que ver con, con el habla chilena, pueden ser tomados de corpus diferentes, los ejemplos sobre todo de literatura, para hacerlos más próximos a las personas que lo van a utilizar, pero la estructura, el pensamiento es uno. Y eso es interesantísimo. Desde luego que sí. Decía antes que había que ajustarse a la norma, o tratar de ajustarse a la norma. Hay muchos escritores que siempre defienden que hay que saltarse un poco la norma en un momento determinado. ¿Es un poco grave? No, vamos a ver, cuando hablamos de norma, hay normas que son impositivas, que son invariables. Estamos pensando, por ejemplo, en normas ortográficas, ¿no? Esas normas hay que respetarlas porque constituye pues, una falta de ortografía. Hay otras normas que son orientativas. Son orientativas, es decir, está llegando un anglicismo, entonces, por ejemplo, se ofrece una alternativa o bien de correspondencia, o bien de traducción, o bien de adaptación del término, y son normas orientativas en los que las academias hacen para tratar de orientar los usos, para tratar de evitar la dispersión. Entonces ahí, pues naturalmente hay libertad, es decir, que cada uno puede, porque en realidad, cuando hay una norma orientativa, nos estamos basando en el uso de los escritores, en el uso de los que aparecen en los corpus, etcétera. No es algo que... O también nos estamos adaptando a ese sistema de la lengua, que es un sistema de posibilidades que no está realizado siempre. Creamos un nuevo sufijo, creamos una nueva palabra compuesta de acuerdo con los módulos gramaticales, pero hasta que triunfe uno o triunfe otro, pues hay cierta libertad. Existe también la noción de licencia poética, exacto, ¿verdad? Bueno, Y entonces siempre. La licencia poética siempre es transgredir una norma en un momento en que tanto el que escribe como el que lee van a entender perfectamente que se está transgrediendo para lograr un cierto efecto expresivo. Pero la norma está ahí, es decir, la norma es lo que articula la licencia. Claro, Sin norma no hay licencia. Es casi un acto de complicidad, ¿no? Exactamente, y eso es muy interesante porque es parte de la creatividad de la lengua y es parte también de la creación de nuevas comunidades de complicidad que luego pueden o no pueden llegar a los diccionarios según la vida que tengan en el habla. En derecho se dice que una de las fuentes de la ley es el uso y la costumbre, y yo creo que de alguna manera pasa exactamente lo mismo con el lenguaje, ¿no? Y lo que pasa es que yo no sé cuándo llega un término determinado al diccionario, cuándo algo que ha puesto un escritor o que simplemente está en la calle utilizándose, de pronto ya adquiere suficiente importancia como para acabar aquí. Sí.
En derecho romano la palabra uso tiene una importancia capital y en la lingüística romana también alcanza una importancia capital. Hubo dos tendencias de cómo se debería hacer la norma, ¿no? Una la defendía Cicerón, que decía era las autoridades, la gente culta, es decir, y otro era la de Horacio, en unos versos muy conocidos de las Poética, en el que decía que era el uso el que regula la costumbre, las leyes del lenguaje, ¿no? Y entre esas dos fuentes, alguna otra más, son las fuentes de la creación de la norma. Pero efectivamente es el uso tiene siempre es el que vence. Siempre el que vence. Sí. El uso de la gente culta, como que decía Bello, porque también existe toda una discriminación según cómo sea el dominio que tiene un hablante del lenguaje en relación con los contextos en que lo usa. Nosotros, por ejemplo, a mí me interesa mucho en términos de cuando se busca eliminar en lo posible casos de discriminación social. El lenguaje es una forma de igualdad. Si el estudiante está en una situación en que puede expresarse bien, con tranquilidad, con claridad, tiene las palabras necesarias y sabe ubicarse en un contexto, esa persona tiene un poder. Y los niños que no lo tienen, los que son criados en contextos en que su familia no se los da, la escuela tiene que dárselo, porque eso es una parte de la necesaria igualdad entre los seres humanos en una sociedad. Es un poder, es una forma de poder. Y alguien decía que el saber es lo único que se puede compartir sin que uno pierda nada. Y al revés, ganando. Qué maravilla. Claro, yo escucho eso e inmediatamente me tengo que remitir a los hombres y las mujeres, el poder del lenguaje en los distintos ámbitos, el masculino y el femenino, y toda esta polémica en torno a los usos del lenguaje inclusivo, etcétera, etcétera. Sí, bueno, yo asumí hace muy poco como directora y fui la primera mujer y por lo tanto la prensa en mi país me hizo 20 veces explicar esto, tantas veces que yo, que no soy lingüista, siempre explicaba lo mejor que podía y luego iba a ver si lo había hecho bien y gracias a Dios parecía que pasaba al menos en ese nivel. Entonces lo que yo hice fue pedirle a los lingüistas de la academia, porque es un tema muy importante en Chile en este momento, antes de lo que está pasando ahora era el tema, ahora no, claro. Y entonces el asunto es que los lingüistas habían expuesto ya en las universidades, porque las universidades y los lugares públicos en Chile, como seguramente aquí también en España, tienen la necesidad de buscar una forma de trato que sea, ¿cómo se llama? Inclusiva. Ahora, cuando lo remiten todo a el español o chilene, eso a mí, que he sido siempre una persona que se ha preocupado mucho de la condición de las mujeres, me parece reducirlo a una ridiculez y a una ridiculez pequeña en la que en que podemos ser muy atacados cuando puede ser que la causa no sea ni pequeña ni tan atacable. Clara Campoamor decía en su día respecto al lenguaje inclusivo que el lenguaje tenía que ir evolucionando de manera natural y de hecho ponía muchos ejemplos y decía en ese momento suyo que ella no le iba a quitar ni media hora de sueño. Exactamente. Ahora nosotros hicimos una conversación pública, invitamos a periodistas, a feministas, a todo el mundo, hicimos una conversación, pero con los lingüistas de la academia y fue una excelente conversación. La pueden ver en nuestra página entera. Pues yo desde luego no me la voy a perder. Pregunto una cosa, casi para terminar, que sé que vamos con prisa. ¿Existen modas pasajeras en el lenguaje? Sí, existen modas y existen realidades que van cambiando, ¿no? Es decir,
estudiando un poco el Diccionario Panhispánico de Dudas para la presentación de una renovación, pues se veía que en el Diccionario Panhispánico de Dudas dedicaba un espacio muy grande a la palabra casete. Es decir, que eso es de 2005, que en estos momentos pues, ya ha dejado de interesar porque evidentemente la realidad cambia. Y a la vez pues, hay muchas palabras que no están. Es decir, en 15 años no están muchas palabras, no está wifi, no están otras palabras, porque la realidad va cambiando. Y luego, naturalmente, en el lenguaje hay modas, en el lenguaje, sobre todo el lenguaje juvenil es un lenguaje de moda, el lenguaje también de determinados aspectos progresistas, etc. Siempre pues, hay términos que son de moda, como la vestimenta, y se van cambiando. Bueno, yo realmente me quedo con muchísimas ganas de preguntarme, me quedaría charlando horas y horas, pero sé que vamos con el tiempo justo y me imagino que mis compañeros igual les quieren hacer alguna pregunta, si es posible. De todos modos, yo quería hacer porque si ustedes observan el libro, verán que tiene un planteamiento didáctico que nos ha costado mucho la planificación con Espasa. Libros en cuadros sobre la norma, en cuadros, es decir, de ejemplos, está muy pensado, tanto uno como la otra, la gramática como la ortografía, están muy pensadas para que lleguen y se entiendan, es decir, están muy pensadas desde la perspectiva didáctica, que era su finalidad originaria. Es decir, por ejemplo, la gramática tenía 49 capítulos, este lo hemos bajado a 28, hemos pensado, hay mucho trabajo detrás, mucho trabajo de autores, mucho trabajo de editores detrás para que este libro haya quedado primero cada uno de ellos y luego este tan bonito. Y yo, desde luego, les doy la enhorabuena porque a mí me hace, la vida mucho más fácil, que eso es lo fundamental. No sé si queréis preguntar, compañeros, algo. Sí. Hola. Soy periodista de informativos Telecinco. Yo quería conocer cuáles son esas grandes novedades que podemos encontrar en esta edición. No hay grandes novedades. Esta es una edición que reúne dos obras distintas editadas, una en 2011 y otra en 2012. Entonces, que tenían las dos la denominación básica. Era gramática básica y ortografía básica. Entonces, ¿por qué se las ha reunido? Porque son dos materias que van destinadas a un mismo ámbito, a un mismo público. Están concebidas bajo la misma mentalidad. Es decir, están ordenadas, su material está seleccionado. Y de otra manera, porque reúne o hace lo mismo que hacía la gramática académica en el pasado. En el siglo XIX, la gramática académica tenía una parte de gramática, tenía una parte de prosodia y también tenía una parte de ortografía. Es decir, de alguna manera volvemos a ese mismo modelo porque se había demostrado que ese modelo era muy útil para la enseñanza, muy útil para el conocimiento del idioma destinado pues, a ese público tan amplio que son aquellos que ya tienen una mera noción de gramática, de ortografía y lo hacemos para que se puedan consultar muy fácilmente con índices. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Están poco preguntones, mis compañeros, Ya. Eso es raro, ¿eh? Eso ¿Nos preguntamos nosotros? Eso sí que sería una faena. Bueno, y no sé si quieren añadir algo más o damos por cerrada la sesión porque sé que don Salvador tiene ahora mismo otro compromiso. Sí, pero... ¿Queremos añadir algo más? No, eres estupendo trabajo. Muchísimas gracias, de verdad, no solamente por esta rueda de prensa, sino por el enorme trabajo que ha supuesto este nuevo libro, que, por cierto, ¿cuánto tiempo lleva de hacerlo? Esto de reunir. Pues, hombre, entre el trabajo de este año y el trabajo de años anteriores, cuando se trabajó bastante trabajo. En concepción, en ordenación, en discusiones, en planteamientos, en gráficos, en correcciones, en envíos a América, bastante trabajo. Pues muchísimas gracias, doña Adriana Valdés, don Salvador Gutiérrez, gracias por estar aquí, gracias por este libro y gracias por ser nuestros ángeles de la guarda.
Muchas gracias y por favor aconséjenlo, que es un libro útil. Gracias.